hermanos, buenos días. Hoy es miércoles y creo que tendremos hoy una experiencia muy hermosa juntos, buscando al Señor, intentando conocerlo también. Déjenme anticiparme que el próximo viernes no vamos a tener actividad, ni el lunes y el sábado, por supuesto, tampoco. Necesitamos, vamos a estar fuera del aire, intentando hacer alguna cosita por allí. Así que aviso otra vez, el próximo viernes, sábado de tarde y lunes no vamos a tener actividad. Quisiera, si alguno tiene esta información y la puede transmitir también, lo agradezco muchísimo. Vamos a alabar al Señor cantando el himno número 1. Entonemos el himno número 76. Vivo
creo que no hemos cantado cuando estábamos trabajando para la división y viajábamos por los diferentes puntos de Interamérica. Usábamos mucho este himno y era para mí una fortaleza, un aliento, y creo que hoy podría significar también esa experiencia de ánimo y de fortaleza. El 75.
Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová y supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, hacemos la voz con su canción. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, poderoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Me decía que no estaba funcionando Facebook, que si quería cerrarla. Y yo le dije esperar, pero no sé si está... No, está bien. ¿Está bien? Sí. A ver, no hay... No, todo está bien. Muy bien, hermanos, acerca un poquito esto para al frente. Voy a checarme. Ay, chuchu. Gracias. El sonido continúa fallándonos, así que vamos a transmitir otra vez con el celular. Lo lamento mucho, con el celular no hay sonido como quisiéramos. No podemos subir el sonido, no podemos bajar el sonido. En algún momento yo levanto la voz, pero ahora mismo estoy hablando fuerte y casi mantengo ese timbre o ese nivel de voz. Si a alguien se me ocurre que si usted tiene por allí un par de audífonos, úselos, eso puede ayudar bastante. Lamento mucho, no tenemos los recursos para mejorar esto, así que discúlpennos, vamos a tener que seguir batallando con esto y la verdad es que lo lamento muchísimo. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la bendición de levantarnos esta mañana, por la bendición de saber que tú estás preparando el pedazo de la senda que tenemos que andar hoy, con provisiones infinitas, hermosas, bellas. Por favor, ayúdanos a andar contigo, conectados contigo y gozando esas provisiones que estoy seguro van a ser de gran beneficio para cada uno de mis hermanos. Por favor, te ruego por cada uno de ellos, guárdalos muy cerca de ti, bendícelos, permite que en tu presencia tu poderosa luz nos ilumine para mantenernos siempre dependiendo de ti. Te necesitamos con todo el corazón. Por favor, santifícanos y apártanos a cada momento para ti. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, está centrado. Déjenme decirles algo hermoso. Empecé a predicar a los 12 años. Mi padre era un pastor, así que él
me compró un proyector, un aparatito de música, una bicicleta y una batería. Y con ese equipo, a los 12 años, di mi primera campaña en el sureste de México. Y recuerdo bien, es increíble lo que puede hacer el Espíritu Santo cuando era muy difícil ganar almas. El Señor nos dio la bendición de que se bautizaran en esa primera actividad 18 almas. Fue una experiencia muy significativa para mí. Desde entonces, empezamos a ya oficialmente como un pastor a la edad de 21 años, 22 años más o menos, en el año 71. Así que desde allá hasta acá tenemos, ¿cuántos años más o menos? 40 y tantos años ya sirviendo al Señor. Y estoy diciendo esto, no me gusta hablar de mi pasado. Creo que el que se refiere a su época pasada no entiende el programa de Dios. Muy pocas veces hablaré de lo que sucedió en el pasado, porque las cosas grandes de Dios están en el futuro. Pero sí quiero mencionar este detalle. He predicado muchos sermones. Algunos podría calificarlos como buenos, pero nunca me imaginé que llegaría a un momento como el de esta mañana. El mensaje de esta mañana es un regalo de Dios para mi culto familiar, para mi experiencia personal, para mi familia y para aquellos con quienes lo comparto. Quiero decirles que ayer todo el día estuve muy emocionado, muy inquieto con estas ideas, con estos pensamientos que estoy seguro vienen completamente del Señor. Anoche literalmente no dormí, eran la 1, las 2 de la mañana, y seguía escribiendo ideas, poniendo mis pensamientos en orden, clasificándolos, porque fue simplemente maravilloso. Eran las 3 de la mañana y todavía estaba en esto, tenía que levantarme a las 4. Así que, de paso, cuando tú quieras tener una idea por allí, mantén un cuaderno cerca de tu cama, porque el Espíritu Santo puede hablarte, y entonces, si tú dices, mañana la anoto, te aseguro que al día siguiente esa idea no estará allí. Así que estoy muy, muy, muy emocionado con este pensamiento maravilloso que pienso viene solo de Dios. Y bueno, vamos a comenzar. De paso, también quisiera rogar que si me ayudan a transmitir, a compartir este mensaje de tal forma que todo el mundo pueda tenerlo, les aseguro que será una bendición para ustedes y para mí. Muy bien. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. El Señor había trabajado por 3 años y medio, por supuesto comenzando una experiencia de vida desde 33 años atrás. Y a lo largo de esa vida, hubo mucho dolor, mucho rechazo, mucho problema, muchas dificultades. Su caminar por esta tierra fue dificultad tras dificultad, problema tras problema, dolor tras dolor. Y vieron lágrimas, hambre, cansancio, agotamiento, dolor, mucho sufrimiento, cruel sufrimiento.
3 años y medio más o menos. Y cuando estaba a punto de terminar 33 años y fracción de vida y se tenía que ir, él tenía enfrente a sí mismo al Calvario todos los días cuando salía de su programa de oración, de ese amanecer tan maravilloso buscando el auxilio de su Padre. Siempre tenía de regreso el Calvario, el monte de la calavera. Él sabía lo que venía. Y él tuvo que pasar por el Calvario. Los clavos, los azotes, la corona de espinas, los 39 azotes. No voy a hablar de esto tan difícil de poder siquiera describirlo. Finalmente llevó la cruz a cuestas hasta el monte Calvario, fue clavado con clavos enormes, sus manos y sus pies fueron atravesados, y en ese ambiente de supremo dolor, él comprometió todo lo que tenía para poder salvar al hombre, para poder salvarte a ti y a mí. Y cuando estaba por irse de regreso a casa de su padre, él vio a sus discípulos como hijos, como niños, y agobiado porque ahora mediaba entre ellos una obligada separación. Al verlos, sus ojos y su corazón se estremecieron por las lágrimas. ¿Qué hacer por ellos? ¿Qué regalo dejarles? ¿Qué podía dejarles? Y entonces, después de mucha oración, de mucho diálogo con su padre, les dejó el más grande de los regalos, la provisión más extraordinaria, que se llama el Espíritu Santo. Él se iba y ahora tenía que dejarlos en medio de esos fieros individuos que lo odiaron a él y lo mataron. Y si esto habían hecho con él, obviamente lo mismo iban a hacer con sus discípulos. ¿Qué dejar de tal forma que pudiera ayudarlos, protegerlos, auxiliarlos y abrirles el camino? Tenía que ser algo soberanamente bueno, necesario, útil, poderoso para poder llevar adelante el proyecto de establecer el reino. Y no podía haber en todo el universo algo más grande que el Espíritu Santo. Y déjenme leer con ustedes en el libro de San Lucas esta notita, capítulo 11, solamente para que tengan una idea. Aconteció, 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les enseña, les manifiesta el recurso maravilloso de la oración. Entonces, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. El versículo 8, os digo que aunque no se levante para dárselos, por ser amigos, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, está hablando de aquel hombre que recibió una visita y necesita, no tiene pan para ponerle a su amigo, entonces él visita a un vecino, pero ya es tarde. Entonces
El 9 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y entonces el 13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, el Espíritu Santo es lo más grande, maravilloso y extraordinario que hay en el universo. Hoy Satanás está trabajando fiera, brutalmente contra el Espíritu Santo y contra la eternidad de Jesús. Y desafortunadamente algunos están siguiendo la mala influencia de este terrible enemigo. Déjenme leer ahora el capítulo 14 de Juan, versículo 26. Perdón. Dije un segundo. Capítulo, hoy es que estaba en Lucas, perdón, es Juan 14. Juan 14, y yo estaba manejando Lucas. Capítulo 14, dice aquí, él está para irse. Y entonces él añade aquí en el capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces hay una y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. De paso, algunos pretenden tener el Espíritu Santo sin guardar los mandamientos. Fíjate cómo dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, como condición, como resultante, como una experiencia de privilegio especial, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, ¿qué cosa dejarles? ¿Qué cosa dejarles? Voy a dejarles a otro Consolador. El Confortador, el Consejero, el maravilloso Espíritu de verdad. Hermanos, es increíble lo que Jesús estaba planeando en ese momento. ¿Qué dejarle a sus discípulos? ¿Qué dejarle a sus discípulos? Y después de todo un delineado programa que había ya en su corazón, lo que mejor podía dejar era el Espíritu Santo. Déjenme decirles una cosa. Él había trabajado cada día de su vida aquí bajo la dirección maravillosa del Espíritu Santo. Él había probado, él había comprobado y él sabía
que lo único que podía beneficiar a sus discípulos era la presencia, el auxilio del Espíritu Santo. Ahora déjenme entrar al punto al cual quiero llevarlos. Me encanta saber que Jesús realmente dejó su trono, dejó su gloria, dejó su grandeza, dejó su eternidad y se vino a la tierra para tomar la forma y condición de hombre, aceptando hasta la misma muerte. Y hermanos, eso para mí tiene una relevancia increíble. Él tomó la posición tuya, la posición mía, la realidad nuestra. Él se hizo hombre y se hizo peor que hombre porque se humilló al grado de colocarse en un nivel de siervo, de esclavo, de colocarse en una situación de servir antes de ser servido. Y es aquí donde quiero llevarlos. Antes de que Jesús viniera aquí a esta tierra, hubieron grandes y extraordinarios hombres. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Fueron hombres increíbles, extraordinarios, maravillosos hombres de Dios. Pero déjame decirte una cosa, incluyendo Juan el Bautista, en el libro de San Mateo, en el capítulo 3, Juan introduce a Jesús, pero la manera en que Juan introduce a Jesús me parece sobremanera extraordinario. Hermanos, por favor, pongan mucha atención a lo que voy a decir ahora. Porque Él vino a vivir esta vida aquí en la tierra desprovisto de todo poder y adquirir la humanidad como cualquier humano. Tanto tomó las capacidades como la incompetencia y la fragilidad del ser humano. ¿Cómo lo presenta Juan el Bautista? Y dice aquí en el capítulo 3 de San Mateo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miren, ¿cómo trabajaron Juan el Bautista y los grandes hombres de Dios hacia atrás? No sé. Sé que fueron auxiliados por la palabra de Dios, por el auxilio de Dios. Sin embargo, cuando Juan introduce en el horizonte de este mundo al Salvador del mundo, lo presenta como alguien que vendría a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Hermanos, déjame ponerlo así. Jesús hizo un trabajo muy especial hasta la cruz del Calvario. Pero escúchame aquí. Jesús nunca hizo un sermón, nunca predicó un sermón, nunca hizo un milagro hasta que el Espíritu Santo vino sobre él en el punto focal, en el momento cuando Juan está bautizándolo en el Jordán. ¿Cuál fue el papel del Espíritu Santo en Cristo Jesús? Esto me hace ver la enorme relevancia que el Espíritu Santo tiene. Algunos han minimizado al Espíritu Santo. Algunos han hecho inferior al Espíritu Santo. Algunos creen que el Espíritu Santo no existe. Sin embargo,
¿cuál fue el papel del Espíritu Santo en la vida y experiencia ministerio de Cristo Jesús? Mira, Cristo Jesús, tuvo que esperar 30 largos años para que el Espíritu Santo viniera sobre él. Él no hizo nada sin el auxilio del Espíritu Santo. Él era tan humano como tú y como yo, tan competente o incompetente como tú y como yo. Él jamás utilizó su poder para hacer un milagro en favor de él. Nunca, nunca, nunca. Cuando hizo un milagro, lo hizo a través del auxilio poderoso del Espíritu Santo. Es muy importante que entendamos esto. Para mí, el entender que por 30 años él no tuvo el auxilio del Espíritu Santo, me hace gozar de que él realmente fue humano. Porque en esos 30 años, él nunca usó su poder eterno de Dios, poderoso, omnipresente, por encima de todo poder, hermano, no lo usó. Sino que el Espíritu Santo, cuando vino en el momento del Jordán, empezó algo muy especial. Y este es el más grande regalo que el cielo le pueda dar a la humanidad. Jesús fue bautizado y en ese momento el Espíritu Santo desciende. Y el cielo certifica por la presencia del Espíritu Santo en Jesús que ese hombre que está allí es el Hijo de Dios. Y después el Espíritu Santo, fíjate bien, el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo especial con Cristo Jesús. Hermano, lo que estoy tratando de decirte es que nosotros también como humanos tenemos a nuestra disposición este extraordinario poder llamado el Espíritu Santo. Fíjate que quien llevó al desierto a Jesús para ese ayuno de 40 días fue el Espíritu Santo. No fue su voluntad. En más de una ocasión, él no deseaba enfrentar el dolor o la crueldad del sufrimiento que tenía por delante. Hermano, fue el manejo, el auxilio, el poder, el trabajo, la sabiduría del Espíritu Santo en una dependencia permanente de Jesús hacia él, lo que hizo del ministerio de Jesús un éxito permanente. Hermano, Cristo Jesús, desde el instante del Jordán hasta el último minuto de su vida, dependió total, completa y plenamente del auxilio del Espíritu Santo. No hizo nada sin el auxilio del Espíritu Santo. Nosotros queremos ser salvos, nosotros queremos ser cristianos, nosotros queremos ser misioneros con nuestra mente, con nuestra capacidad, con nuestra experiencia, con nuestros estudios, con nuestra preparación. Hermano, no podemos hacer nada. Cristo Jesús nos da un maravilloso testimonio, un ejemplo de cómo nosotros podemos vivir la vida delante de nuestro Padre Celestial. Y la única manera de poder vivirlo es bajo el auxilio permanente del Espíritu Santo. Mira, viene el Espíritu Santo al Jordán, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y cuando termina los 40 días, el Espíritu Santo se manifiesta de una forma extraordinaria porque el Espíritu Santo trabaja cuando nosotros aprendemos a depender completamente de Él. Y los 40 días le ayudaron a Jesús a entender que por la fuerza que Él tenía, por la sabiduría que Él tenía, o por la experiencia que Él tenía, no podía establecer el reino. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Ayunó y oró 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, y no sabía, hasta que entendió
que el establecimiento del reino iba a ser solamente dependiendo de su Padre Celestial por el auxilio directo del Espíritu Santo, fue que Jesús empezó un trabajo que nadie podía detener. Déjame leer en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Aquí Pedro describe el ministerio de Jesús y déjame colocarlo en palabras. Capítulo 10, 38. Dice aquí, voy a leer el 37 para tener una idea de qué está hablando. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, déjenme decirles una cosa. El Señor Jesús esperó 30 años, hasta que vino el Espíritu Santo sobre él. El ministerio de Jesús fue movido, fue impulsado exclusivamente por una fuente de poder, que no era su capacidad de Dios, sino que era un elemento externo llamado el Espíritu Santo. Privilegio, poder, auxilio que tú y yo también tenemos disponible. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, Dios es aquí revelado como un Dios triuno. Fíjate bien, vamos a leer el versículo, porque algunos creen que el Espíritu Santo no existe, que solamente es la fuerza de Dios o es el poder de Dios. Vamos a leer. Es increíble, hermano, entender esto. Yo no voy a hablar acerca de quién es a profundidad el Espíritu Santo. Solamente estoy hablando de paso acerca de esto, pero solamente con este versículo, con la experiencia de Jesús de haber esperado 30 años para recibir el auxilio del Espíritu Santo, ya me dice que el Espíritu Santo era alguien muy, muy especial. Era Dios mismo. Fíjate bien cómo dice aquí. 38. Como Dios ungió al Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios unge a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo no existe, dicen algunos. Dicen algunos que lo que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Pues aquí está en este mismo versículo la respuesta. Fíjate cómo dice. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, punto, y además con poder a Jesús de Nazaret. No mezcla poder con Espíritu Santo. Poder y Espíritu Santo, poder de Dios y Espíritu Santo son dos cosas completamente diferentes. Hermanos, Dios le dio poder a Jesús en esa dependencia diaria. Pero poder de Dios está completamente delimitado, está fuera del concepto Espíritu Santo. Léelo otra vez. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Voy a ponerlo así. Aquí están los tres. Aquí están los tres. Dios es tres. Es uno, y no me preguntes cómo explicarlo porque no sé. Pero a la vez son tres. ¿Cómo? Dios, el Padre, unge a Jesús de Nazaret. Te lo voy a poner ahora. Con poder, pero de manera particular le da el Espíritu Santo.
le provee el Espíritu Santo. El Padre unge a Jesús. El Padre 1, Jesús 2 y el Espíritu Santo 3. El Padre unge a Jesús con el Espíritu Santo. ¿Cuántos son? El Padre unge a Jesús con el Espíritu Santo y además le da poder. No voy a detenerme mucho en esto. Les voy a decir algo. A todos mis hermanos queridos, si alguno de ustedes me aprecia un poquito, y yo pretendo quererlos también, cuando toquen el punto del Espíritu Santo, inclínense hasta tierra, váyanse al suelo y quítense los zapatos. Porque hablar del Espíritu Santo es el terreno más peligroso, más difícil de manejar, más incomprensible, pero más grandioso y solemne. No hay otra cosa más grandiosa en todo el universo que el Espíritu Santo. Se los digo con mucho respeto, con mucho cariño. Cuando hay algunos de mis amigos que despliegan tanta información acerca de la Biblia, el don de profecía acerca del Espíritu Santo, me asustan, porque he visto el final de más de uno. Hermano, tratar con el Espíritu Santo es tan delicado. Trátalo con respeto, con admiración, con gozo, pero con una soberana reverencia. Porque aquel que trata al Espíritu Santo como alguien, yo conozco, yo sé quién es alguien inferior, es alguien que no existe, es el poder de Dios. Hermano, tú no tienes idea de qué hablas, de qué estás tratando y con quién estás tratando. Mira, Dios es revelado aquí como tres personas. Llámalo Trinidad, llámalo Triuno, pero aquí hay tres personas. El Padre unge a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Aquí dice el versículo así. En este versículo, las tres personas son identificables y el Señor vivió un ministerio, una vida dependiente permanentemente del Espíritu Santo. Hermanos, es increíble cómo el Señor tuvo que esperar 30 años por el auxilio del Espíritu Santo. Ahora, después, yo quiero que sepan que desde que empezó su ministerio en el Jordán hasta el último día de la cruz del Calvario, la vida de Jesús fue manejada, dirigida, dependiendo del Espíritu Santo. Cuando Él resucita y todavía pasa unos 40 días más aquí en la tierra, Él continúa dependiendo del Espíritu Santo. Él ya resucita poderoso, increíblemente extraordinario. ¿Se acuerdan que la mujer quería tocarle? No me toques porque tengo que ir a mi Padre y ser glorificado. Y es allí, en ese tiempo que todavía está aquí en la tierra, continúa dependiendo del Espíritu Santo. Él no dice, bueno, yo ya terminé el proyecto, ya terminé el plan, ya viví estos 33 años y medio con ustedes y ahora voy a continuar siendo Dios. Ya les demostré que yo soy el Salvador del mundo. Morí en la cruz del Calvario para cumplir las profecías como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora he resucitado y ahora vuelvo a ser Dios. No, fíjate bien, lee conmigo en el libro de Hechos, por favor, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice aquí Hechos 1 y 2. En el primer tratado, Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fíjate bien, Él ya se va. Él ya se va. Pero en tanto que Él se va, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hermano, ¿de quién dependió Jesús después de la resurrección? En el tiempo de la despedida, en el tiempo de las últimas instrucciones, ¿de quién dependió? Él no dependió de su sabiduría, no dependió de su experiencia, sino que dependió completamente del Espíritu Santo. Cristo Jesús es un modelo perfecto de cómo vivir la vida cristiana, de cómo de ser salvos, de cómo triunfar sobre el pecado. Y hermano, la única manera en que Cristo Jesús pudo vivir su vida en forma victoriosa aquí en la tierra fue dependiendo cada día del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué hay tanto rencor de parte del enemigo hacia el Espíritu Santo? Porque es nuestro único auxiliador. Es la representación de la piedad. Es el representante de Dios y de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y Satanás odia porque cuando tú aprendes y empiezas a depender del Espíritu Santo, tu vida va a ser otra completamente. Hermanos, nosotros hablamos de ayuno, de oración, de irnos al monte, de reuniones de noche, ¿cómo se llaman esas? Vigilias. Y hermanos, y vamos de fracaso en fracaso. El secreto para vivir la vida cristiana es vivir la vida como Jesús la vivió, no dependiendo de sí mismo, no dependiendo de su experiencia o de su sabiduría, sino dependiendo del auxilio permanente del Espíritu Santo. Por eso es que Satanás odia tanto al Espíritu Santo. Y hay muchos hermanos en este momento que trabajan en contra del Espíritu Santo. Cuando alguien te llegue por allí hablando en contra del Espíritu Santo, que es una influencia, que es un poder, que no es Dios, que no es una tercera persona, hermano querido, déjame decirte con mucho respeto, con mucho amor, la bendición más grande que me ha podido pasar en la vida es el auxilio del Espíritu Santo, y con cariño. Fíjate la vida de aquellos que tratan mal al Espíritu Santo, que minimizan al Espíritu Santo, que la debilitan o simplemente la hacen manejarse como una influencia o como el poder de Dios. Mira las vidas de ellos, cómo viven, en qué terminan. Son nada. Son un fracaso permanente. ¿Por qué? Porque atentar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan grande, pero tan grande, que cuando alguien atenta contra él, hermano, comete el pecado más grande de todos los pecados. A Dios, tú puedes hablar mal de Dios y puedes ser perdonado. Tú puedes hablar mal de Jesús y puedes ser perdonado. Tú puedes hablar mal de los apóstoles, puedes hablar mal de la iglesia, puedes criticar a la iglesia, puedes hablar mal de Dios, puedes hablar mal de Jesús y te pueden perdonar esos pecados. Pero no intentes hablar mal del Espíritu Santo, porque para aquel que atenta contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni aquí ni en la vida venidera. Esto está subrayado. ¿Sabes por qué? Porque no hay cosa más grande en el mundo de eternidad de Dios que el Espíritu Santo. Y hermano, en el nombre del Señor, Jesús vino para vivir su vida aquí en la tierra. Y cuando se iba, ¿qué les dejo? ¿Qué les puedo dejar? Oh, para mí la bendición más grande que yo tengo, que yo he recibido, con la cual he vivido mi vida aquí en la tierra, ha sido bajo el auxilio del Espíritu Santo. Voy a dejarles al Espíritu Santo, a mi representante, a otro consolador,
a otro consejero, a otro confortador, a otro auxiliador, a otro guiador, así como yo he hecho, Él también va a venir a hacer y va a representar la acción y trabajo del Padre. Hermano, es increíble lo que el Señor nos ha dejado. Nos ha dejado el regalo, el tesoro más grande que haya en el universo. Y por supuesto, déjame leer contigo en el libro de Juan, en el capítulo 7. Por favor. Versículo. ¿Qué cosa era para Jesús el Espíritu Santo? ¿Qué cosa era para Jesús el Espíritu Santo? Es increíble. Jesús tuvo sed aquí. Tuvo sed en el desierto. Tuvo sed en la cruz o sobre la cruz. En el desierto, hermanos, algunos historiadores cuentan de cómo Jesús vivía una vida humana, terrena, bajo el conflicto de los elementos físicos como cualquier otro. Su rostro tostado por el sol, sus labios cenizos por la necesidad urgente de agua. Hermanos, cuando está allá en el Calvario, Él implora, sed tengo. No había tomado agua, no había comido nada por más de 12 horas. Lo poquito que había tomado fue en el aposento alto, allá como a la puesta de sol, que fue la cena o la Pascua, estaban celebrando. Después de eso, allá como a las 3 de la tarde, cuando estaba a punto de morir, ¿cuántas horas habían pasado? Habían pasado fácilmente 20 horas, no había probado ni una gota de agua. Y como humano, sabía lo que era la sed. Hermano, Él sufrió y padeció como cualquiera de nosotros y clama, sed tengo. Algunos soldados le ponen un hisopo allí con un poco de vinagre y mirra o hiel, dicen otras versiones. Y cuando Él lo probó, lo desechó porque no quería interrumpir su sacrificio con nada que minimizara. Hermano, eso es tener dominio propio. A ti te tienta una comida y no eres capaz de decir no. Cristo Jesús en su momento de mayor dolor no malogró su sacrificio quitando un poquito del dolor con ese famoso hisopo lleno de vinagre y de hielo o de mirra, como dicen otras versiones. Hermano querido, ¿por qué? Ese maravilloso ser que tenía sed en la vida diaria hasta el Calvario, sabía que lo único que podía llenar al ser humano era el agua, pero un agua especial. En el capítulo 7 de Juan, sabiendo que en esas regiones el agua era indispensable, dice aquí en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermano, ¿qué cosa quería que recibiéramos? Que bebiéramos. Hermano, Él quería ofrecernos agua, un agua especial, un agua de vida, un agua que fluye para vida eterna. Y a eso Él le llama el Espíritu Santo. Hermanos, en su momento de mayor dolor, en su momento de mayor conflicto, en su momento de mayor crisis, Cristo pensó en nosotros y nos dejó su Santo Espíritu. ¿Y qué puedo decir? En el libro de Juan, el Espíritu Santo, increíblemente cómo se manifiesta. El Espíritu Santo es una fuente, como le dijo a la mujer samaritana, que salta para vida eterna. El Espíritu Santo es el pozo
que no se agota jamás, que siempre estará presente allí, hermano, en cualquier necesidad. Si nosotros pudiéramos trabajar la vida nuestra aquí en la tierra como la vivió Jesús, dependiendo completamente del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a leer Juan 14, por favor, versículo 15. Juan 14, versículo 15. Perdón, no, estoy mal. Juan 16. Juan 16, 7. Juan 16, 7. Jesús ha vivido con sus amigos por 3 años y medio. Se va a ir, se va a separar. Hermano, pero Él va a dejar a sus niños, a sus discípulos, a sus amados, en medio de lobos fieros, salvajes, horribles, que le provocaron la muerte aún a Él mismo. ¿Qué cosa puede dejarles como garantía de su maravillosa presencia? Dice aquí el capítulo 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo era, en este caso, la bendición única, especial, increíble. Déjame leerte, hermanos, el modelo de vida de Cristo Jesús, como vivió su vida aquí en la tierra. Siempre me quedé pensando, ¿por qué vivió su vida en una forma tan victoriosa? Obviamente, en algún momento, Él tuvo que haber vivido su vida dependiendo de la fortaleza que Él inherentemente traía como Dios mismo. Y me quedé pensando, pues qué bueno que la vivió como Dios. Porque de eso se trata, que viviera la vida en una pureza y santidad total para que pudiera rescatarnos a los que no vivimos esa experiencia y nos habilitara con ese poder. Pero la verdad es que es increíble cómo Jesús vivió tu humanidad, mi humanidad, con los recursos que nosotros tenemos. Ahora entiendo por qué cada mañana Él se levantaba temprano para ir a buscar el auxilio del Espíritu Santo. Él no hacía nada sin que dependiera del Espíritu Santo. Él consultaba y los discípulos aprendieron. Yo no sé si se acuerdan que alguna vez cuando estaban eligiendo algunos apóstoles, incluyendo a Pablo, los discípulos Pedro, Juan, los discípulos anteriores a Pablo, dicen, porque nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros separar a fulanito y fulanito de tal para la obra del ministerio. Fíjate bien, que no fueron a una junta pastoral por allá, sino que consultaron
así habían aprendido de su maestro, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros separar a fulano de tal. Porque nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros mandarles a o viajar hacia tal lugar. Ellos se movían en base a la dirección del Espíritu Santo. Por eso cada persona que se bautizaba, lo primero que hacía era orar para que el Espíritu Santo viniera a guiar y a dirigir a esa nueva vida. Ese era el regalo que habían recibido. Ese era el regalo que había recibido Jesús y ahora lo había compartido con ellos. Entonces, ahora ellos, cuando alguien se convertía, el mejor regalo que le podían hacer y que fue una experiencia victoriosa era la presencia del Espíritu Santo. Y hermanos, déjame leerte quién es el Espíritu Santo. Hermano, la idea de esta mañana es que ese maravilloso ser por el cual Jesús tuvo que esperar 30 años y no se movió y no hizo nada, no predicó, no hizo un milagro sin el auxilio del Espíritu Santo. Él lo pudo haber hecho. Él lo pudo haber hecho por su propio poder, pues Él era Dios. Él era el creador del universo. Pero no lo hizo, sino que Él respetó la frágil humanidad tuya. Y entonces, ¿cómo poder vivir la vida cristiana en forma victoriosa? ¿Cómo poder vivir una vida santa delante de su Padre y que el universo demandaba para poder triunfar en la salvación del hombre? La única manera de poder vivir una vida exitosa era dependiendo a cada segundo del Espíritu Santo. Hermano, este modelo de vida fue ejemplificado para que tú y yo pudiéramos también tener la victoria sobre todo lo que nos afecta aquí en la tierra. Mira, déjame leerte. Algunos, repito, creen que el Espíritu Santo es una influencia. Es el poder de Dios. Déjame leerte. Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Déjame leerte esta nota. Jesús está yendo, pero Él ha triunfado, ha ganado la victoria. Allí en la cruz del Calvario, sostenido por esos horribles clavos, manejando el sacrificio más ignominioso que algún ser humano haya sufrido alguna vez, por salvarnos a nosotros, Él declara, todo está concluido, hecho es. El sacrificio que yo vine a hacer se ha logrado. Gracias al auxilio soberano del Espíritu Santo. Él, en medio de su dolor máximo, Él celebra la victoria que el Espíritu Santo le puede dar, así como esa victoria en medio de nuestra peor crisis, el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros. Y Él está pensando qué dejarle a sus discípulos. Dice aquí, al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaban su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que el Espíritu Santo había provisto para él. Hermano, ¿qué dejarles? ¿Qué dejarles? Te voy a leer otra vez el texto. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, no de una influencia, del Espíritu Santo, al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, estoy leyendo la página 625 del Deseo a todas las gentes, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaban su propio corazón. Se regocijaba por la abundante ayuda que él había recibido. Dice aquí, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo.
Escucha esta frase. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Dios, ¿crees en el don de profecía? Pues aquí dice que hay 3 personas. Y el don de profecía lo llama persona. Y el apóstol San Pedro le da a Jesús, de parte de Dios, un ungimiento por el Espíritu Santo como un consolador, como una persona disponible para hacer este maravilloso trabajo. Aquí dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Fíjate bien, ¿cómo viene el Espíritu Santo a la tierra? Con la plenitud del poder divino. No viene como representante del Padre, viene con la plenitud. ¿Sabes qué significa? Poderes plenipotenciarios, que no tiene que hablar con el presidente, sino que él tiene toda la autoridad para decidir, para determinar, para cerrar, para clausurar, para avanzar, para definir cualquier proyecto, porque él tiene todo el poder en sí mismo. Y aquí dice el Espíritu Santo, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. El pecado puede ser vencido únicamente por la tercera persona. ¿Quién es la primera persona? El Padre. ¿Quién es la segunda persona? El Hijo. ¿Y la tercera persona quién es? El Espíritu Santo. Dice que iba a venir en la plenitud del poder divino. ¿Cuánto poder iba a tener? Total, completo. Por eso es que Jesús aquí en la tierra dependía completa y absolutamente de ese maravilloso auxiliador llamado el Espíritu Santo. Por eso es que cuando Él se va, dicen, yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a dejar el recurso que me hizo victorioso a mí aquí en la tierra. El secreto para soportar las pruebas, las dificultades, la crítica, el rechazo. El secreto para moverme sobre el mar, el secreto para moverme entre las acusaciones y el menosprecio de los fariseos. La sabiduría que yo necesitaba para responder no vino de mi pobre cerebro, sino vino del auxilio maravilloso del Espíritu Santo. Porque este poder iba a venir aquí a la tierra en auxilio de Jesús y de nosotros con poder completamente pleno. Dice aquí, vino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es justificado y purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal. Acerca del Espíritu dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Y esto puede ser solamente logrado en una dependencia diaria, permanente, constante del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es posible. Hermano, ¿saben una cosa? ¿Quién ayudó a Jesús a ser perfecto y santo? Él lo hizo a través de sus rodillas, dependiendo cada día del Espíritu Santo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así también como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero tú dirás, es que el Espíritu Santo no es. Y te han metido tanto. Hermano querido,
¿sabes una cosa? Yo podría decirte que Jesús tampoco es como, pero yo, ¿sabes por qué? Porque el Jesús que nosotros vimos aquí en la tierra no es exactamente el Jesús verdadero por el cual él clamaba, una manifestación de su Padre aquí en la tierra. Vamos a leer en el libro de Primera de Timoteo, por favor, Primera de Timoteo, en el capítulo 6, y la palabra del Señor, versículo 3, Primera de Timoteo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate de quién está hablando aquí, de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Cómo va a venir Cristo Jesús otra vez, por segunda vez? Como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hermano, fíjate bien, que el Jesús que la gente vio en aquellos días fue un Jesús que veló su cuerpo, que veló su rostro, que veló su grandeza. Y entonces, por eso es que aquí el apóstol San Pablo dice, señores, a Cristo Jesús nadie lo ha visto, ni lo puede ver. ¿Por qué? Porque Jesús es el dueño y Señor del universo, el creador de todo lo que existe en el universo y todos los universos que existen. Y todo eso le cabe en la palma de la mano. Y Él viene por segunda vez como Rey de reyes y Señor de señores. No viene como el Cordero inmolado. No viene como un ser humano debilitado, sino como el Rey de reyes, el poderoso Dios, el único Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. A ese ser maravilloso nadie lo ha visto y ni lo puede ver. ¿Por qué? Porque habita en luz inaccesible. Nadie lo puede ver, dice aquí, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Por eso es que Jesús lloraba ante su Padre de rodillas: Padre, por favor, permíteme manifestarles mi gloria, aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, cuando lo rechazaban, cuando le escupían el rostro, cuando lo golpeaban, cuando se burlaban de él, cuando lo rechazaban, cuando lo minimizaban como un falso profeta, como un rebelde. Él lloraba y le decía a su Padre: Padre, por favor, déjame manifestarme un poquito de lo que yo soy allá contigo. Pero no podía, porque él necesitaba vivir su humanidad, así como tú y como yo, con el único auxilio todopoderoso del Espíritu Santo. Y hermano, ese poder está disponible para nosotros. ¿Y quién es ese maravilloso poder? Así como nadie conoció a plenitud a Cristo Jesús, así también, porque Jesús dice San Pablo, a Cristo Jesús nadie lo ha visto. Estamos hablando de quien vieron. Fue un Jesús que veló su gloria y se hizo humano, se hizo terreno. A mí me gusta contar que el Señor del cielo, para poder salvar a las hormigas de la tierra, tuvo que hacerse hormiga. Y cuando se hizo hormiga, hermano, pues como hormiga podía hablarles en su idioma, en su lenguaje y entenderse. Pero de hormiga a hormiga nadie le creyó. Y él corría el riesgo de quedarse como hormiga. Y el Jesús que nosotros conocimos fue un Jesús hormiga, para que pudiéramos entenderlo nosotros hormigas también. Pero dentro de unos días vamos a ver la gloria de Cristo Jesús y al Jesús como es Él. Y mientras tanto nosotros tenemos un poder extraordinario, semejante al del Padre, al de Cristo Jesús, a plenitud, llamado el Espíritu Santo. Déjame leerte lo que dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 2. Dice aquí en el capítulo 2, así que hermanos, cuando fui 2:1, cuando fui para vosotros anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Dice el 6,
5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Fíjate que aquí está hablando de sabiduría, 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 sabiduría. No tienes idea quién es la expresión misma de la sabiduría. Dice el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Hermanos, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Hermano querido, fíjate bien. Dice aquí, mas nosotros hablamos sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La sabiduría de Dios, hermanos, la sabiduría, la tercera persona, la segunda, Padre, Hijo y Espíritu, la tercera persona de la divinidad, la tercera persona de la divinidad es la esencia de la sabiduría, así como Dios es amor. Y así como Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Espíritu Santo es la sabiduría misma, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No conocieron al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿sabes para qué vino? Dice, porque Él os guiará a toda verdad. Él, dice la Biblia, Él os guiará a toda verdad. Y Él va a manifestarles y les va a hablar de justicia, de juicio y de pecado. El único ser que puede revelar nuestro pecado es el Espíritu Santo, es la sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué mataron a Cristo Jesús? Porque estos no quisieron aceptar el auxilio maravilloso del Espíritu Santo. Si estos seres, los fariseos, los rabinos, los ancianos del pueblo, hubieran recibido el Espíritu Santo, sus corazones hubieran sido constreñidos. El mismo Nicodemo, extraordinario maestro, consejero poderoso, rico, influyente, de mucha sabiduría. Y Jesús le dijo, necesitas nacer otra vez del agua y del Espíritu Santo, porque esa nación lo que necesitaba era el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te conmueve de justicia, de juicio y de pecado. Y ellos no quisieron recibir al Espíritu Santo que guiaba la vida de Jesús. Por eso es que terminaron matándolo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció al Espíritu Santo, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Sabes qué cosa dice aquí el Espíritu Santo? Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermano, dentro de unos días, el Espíritu Santo, así como Jesús, se va a revelar en la plenitud máxima de lo que Jesús es. Así también el Espíritu Santo se va a revelar en una plenitud extraordinaria de lo que realmente es Él. Nosotros no tenemos idea, no hay manera de explicar quién es Jesús en todo el libro de la Biblia. No hay manera de explicar quién es Jesús. Y si no hay manera de explicar quién es Jesús en la tierra, tampoco hay manera de explicar quién es el Espíritu Santo que ayudó a Jesús a vivir aquí en la tierra. Fíjate bien, ¿quién es el Espíritu Santo y por qué Satanás quiere denigrarlo? Cristo Jesús lloraba y suspiraba por demostrarle a sus discípulos quién era Él. Padre, dame la oportunidad de manifestarles un poquito de mi gloria, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17. Pero no se le permitió. Un chispazo breve, diminuto diría yo, allá en el monte de la transfiguración para Pedro, Santiago y Juan. Pero el Señor no tuvo la oportunidad, y yo creo que lo que vieron allí fue tan
pequeño, impresionante todavía, porque cualquier cosa de Cristo Jesús es impresionante, porque Él es Dios eterno, poderoso y único Dios. Hermano, así como Cristo Jesús suspiraba por demostrar un poquito de lo que Él era, dentro de unos días nosotros vamos a ver quién realmente el Espíritu Santo es. Si Cristo Jesús pudo vivir su vida auxiliado aquí por el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Dice aquí, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido al Espíritu Santo, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, porque ellos hubieran sido constreñidos de pecado, de justicia y de juicio. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso es que a veces nosotros le faltamos al respeto al Espíritu Santo. Hermano, si Cristo Jesús dependió del Espíritu Santo, ¿eso lo hace inferior o superior? Hermano, el Espíritu Santo es algo glorioso, es algo maravilloso. Cuando Cristo Jesús se iba de esta tierra y vio a sus indefensos discípulos desesperados, ¿qué hacer por ellos? Voy a dejarles un regalo. Y les dejó el regalo más extraordinario, más grande. Él los podía capacitar para vivir la experiencia victoriosa del cristiano aquí en la tierra, así como él había vivido, dependiendo cada día del Espíritu Santo. El más grande regalo que nosotros tenemos es la presencia del Espíritu Santo. Cuando tengas chance, lee en el libro del Liceo de las Gentes un capítulo que se llama No se turbe vuestro corazón, y ustedes van a entender cosas increíbles acerca del Espíritu Santo. Hermano, cuando alguien venga y le diga que el Espíritu Santo no existe, que no hay Espíritu Santo, por favor, no toquen ese tema. ¿Por qué? Porque vas a terminar como todos estos individuos han terminado, siendo nada, y cometerás el pecado más grande. Lo más grande que hay en el universo es el Espíritu Santo. Y un día, cuando estemos allá, te lo voy a demostrar, y nos veremos las caras, y tú y yo vamos a mirarnos y sonreiremos de gozo al saber la grandeza celestial. Lee conmigo. Yo te decía, dice aquí el apóstol San Pablo, y hablamos sabiduría, no sabiduría de este mundo, sino sabiduría de allá arriba, de la que viene de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, pero a nosotros nos las reveló esa sabiduría que es el Espíritu Santo. Lee por favor en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, y cerramos con esto. Dice aquí, Proverbios capítulo 1, versículo 23. Pero antes de leer el 23, leamos por favor Proverbios capítulo 1, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. Y entonces dice 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y todo eso le dice al muchacho, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y entonces está hablando de cómo conseguir esa sabiduría. El 20 dice, la sabiduría clama por las calles, alza su voz en las plazas. Y ahí continúa hablando de la excelencia de la sabiduría. Y entonces dice el 23, hablando la sabiduría, dice el 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Quién está hablando aquí? La sabiduría infinita, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Hermanos, Dios Padre es amor, Cristo Jesús es el Salvador, y la sabiduría infinita es el Espíritu Santo. Aquí dice, y volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Hermanos, el Espíritu Santo es la infinita sabiduría, el único recurso que nosotros tenemos aquí en la tierra para poder vivir una vida cristiana victoriosa, es bajo el auxilio permanente del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Estoy tan emocionado con saber que Jesús tuvo que esperar 30 años
no hizo absolutamente nada antes por sí mismo. No lo podía hacer, porque él era el hijo de José, era el hijo de María, nada más. Y no podía hacer nada. Y tuvo que esperar 30 años. Y cuando el Espíritu Santo lo ungió, o Dios lo ungió con el Espíritu Santo allá en el Jordán, lo primero que hizo el Espíritu Santo fue llevarlo a un lugar donde él aprendiera a desconectarse de sí mismo, de su sabiduría, de su experiencia. Lo llevó al desierto y por 40 días allí lo humilló, lo subyugó. Lo primero que va a hacer el Espíritu Santo cuando tú quieras que Él controle y tome control de tu vida y tu corazón, va a ser subyugarte, llevarte hasta el suelo. Porque el sueño del Padre es: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se arrepintieran de sus malos caminos. Cuando tú y yo nos hagamos nada bajo el auxilio del Espíritu Santo, entonces el auxilio de ese maravilloso poder va a llevarnos de victoria en victoria a una experiencia de santidad que hoy por hoy el mundo no conoce. Necesitamos depender como Jesús del Espíritu Santo. Él nos lo demostró. Él tuvo que esperar 30 años. Y esos 3 años y medio lo vivió bajo la dirección estricta. Después de que resucitó, esos 40 días más los vivió bajo el auxilio del Espíritu Santo. Ya tenía la capacidad de eternidad, de su divinidad, pero él continuó dependiendo del Espíritu Santo. No hay poder más grande en la tierra que el auxilio del Espíritu Santo. Y cuando él estaba para irse, y cuando ya estaba para separarse de sus discípulos, iba a dejarlos solos. Y él dijo: ¿qué les dejo? Lo que puedo dejarles es lo que me ha ayudado a mí. Y lo que me ha ayudado a mí es el auxilio, el poder maravilloso de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y hermanos, ese maravilloso poder está con nosotros. Voy a terminar leyendo. No me puedo privar del privilegio de leer Juan 14. Y dice aquí Juan 14, 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y dice el 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, no viene representando al Padre, sino que viene para glorificar a Cristo Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Así, hermano, ¿quieres tener la garantía de Cristo, de la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra? Todo lo que tienes que hacer es aprender a depender del auxilio del Espíritu Santo. No sigas la corriente de aquellos supuestos hombres de Dios que vienen hablando en contra del Espíritu Santo, minimizando al Espíritu Santo o tentando contra la persona del Espíritu Santo. Por favor, ni siquiera hables con ellos. Porque el Espíritu Santo es maravillosamente grande, hermano. Yo no leí una cita que dice aquí, que si, fíjate bien cómo dice esta cita: el Espíritu Santo, esto está en la página 625, ya la anotamos. El Espíritu Santo iba a ser dado, como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Imagínate cuán grande es el Espíritu Santo, que el sacrificio de Cristo Jesús fue glorioso, fue lo más grande que hay en el universo. Pues sin el auxilio del Espíritu Santo, como agente regenerador, el sacrificio de Cristo habría sido inútil, hermano. Por el Espíritu, dice aquí, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir con la plenitud del poder divino. Hermano, ese auxilio, ese recurso lo tenemos disponible nosotros. Hermano, nosotros podemos ser santos como Cristo Jesús fue santo. Nosotros podemos guardar los mandamientos. Nosotros podemos ser una inspiración para nuestros hijos. Nosotros podemos ser una revelación de quién es Cristo Jesús aquí
aquí en la tierra por la constante presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros pasamos tiempo con Él, así como Cristo Jesús pasaba tiempo con Él, les aseguro que viviremos una experiencia que el mundo va a reconocer y la tierra va a ser alumbrada con su gloria y Cristo Jesús será glorificado. Y la gloria de Jehová se manifestará porque Cristo Jesús será una perfecta realidad y esto será un trabajo hecho solo por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que Dios tenga misericordia. Por favor, si es posible, vuelve a escuchar otra vez este mensaje. Ayúdame a compartirlo. Y que Dios te bendiga mucho. No voy a hacerte un llamado. Crees en el Espíritu Santo. Hermano, la bendición más grande que Dios me ha dado a mí, como creador, como ser humano, como mortal, es el auxilio del Espíritu Santo. Anoche no dormí, literalmente no dormí. Y la verdad tengo una emoción tan grande de este maravilloso auxiliador que no puedo dejar de pensar que este regalo Dios nos dejó para que la revelación de Cristo Jesús en nosotros pueda ser una maravillosa realidad. Ya no os dejaré huérfanos, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos. Y a compartir nosotros a través de su Santo Espíritu todos esos secretos maravillosos para que nosotros a su vez podamos compartirlos con aquellos que también están esperando de Él. Vamos a doblar las rodillas y vamos a conectarnos con Él y que el Espíritu Santo dirija y guíe nuestra vida para siempre. Querido Padre Celestial, ¿cómo podemos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros? No solamente moriste en la cruz del Calvario, no solamente diste tu vida por nosotros, sino que te arriesgaste a perderlo todo aquí en la tierra y además expusiste a otra persona, a una segunda persona de la divinidad para que viniera a esta tierra, Señor. Pero gracias, porque en ti y en el Espíritu Santo ahora entendemos que podemos llegar tan alto como tú. Señor, ahora entendemos lo que dice Efesios. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y estos dones son los frutos del Espíritu Santo. Los dones de servicio, los dones de trabajo, los dones de sufrimiento, los dones de bondad, los dones de amor, los dones de servicio. Oh Señor, estos dones maravillosos, los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, bondad, benignidad. Todo esto maravilloso solamente será posible cuando nosotros entremos en una relación, en un bautismo total del Espíritu Santo. Yo los bautizo con agua, pero viene detrás de mí alguien que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Señor, ese es el privilegio que quieres darnos, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y seamos realmente una gran bendición para la humanidad y para toda la gente que está a nuestro alrededor. Por favor, Señor, permite que esta experiencia pueda ser nuestra, así como fue con Jesús, que por donde quiera que iba, la obra del Espíritu Santo, el auxilio del Espíritu Santo se manifestaba y hacía él tantos milagros. Vieron de comer a la multitud, caminó sobre las aguas de mar, sanó a la suegra de Pedro, resucitó hizo tantos milagros, pero Señor, no fue Jesús, porque si hubiera sido Jesús, entonces estaría en desproporción con la infinita necesidad humana de nosotros, Señor. Perdónanos porque hemos desconfiado, pero ahora ayúdanos a entender que el poder que habilita a Jesús para vivir en una forma poderosa, extraordinaria, única y especial, también está disponible para nosotros. Y si esto es posible, ayúdanos a apropiarnos de ese maravilloso Espíritu tuyo ahora mismo. Ese Espíritu Santo, ese glorioso ser, esa tercera persona de la divinidad, esa tercera persona a quien tú llamas el Espíritu Santo, Padre querido, que es algo glorioso, algo sublime, algo excelso, también pueda ser nuestro más grande privilegio. Nos colocamos en tus santas manos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a manejarnos con santo respeto y una profunda reverencia
delante de tu Santo Espíritu, dependiendo de Él a cada segundo, a cada momento, a cada instante, para vivir la vida que Jesús vivió y como Jesús la vivió. Gracias, muchas gracias. En su sagrado y precioso nombre te lo pedimos de todo corazón. Amén. Mis hermanos, otra vez, que Dios les bendiga mucho. Quiero recordarles que el viernes no vamos a tener matutina o culto en la mañana, ni el sábado por la tarde, ni el lunes. Que Dios les bendiga mucho. Necesitamos buscar la manera de hacer algo porque esto crezca y estamos en eso. Muchas gracias. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones.